Muy buenas noches para todas. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Medellín en este espacio brindado por la Fundación Ora Jaén de Dallas, Texas, ¿sí? En Estados Unidos. Y también nos están acompañando diferentes países que se están conectando por la plataforma de Google Meet. Nuevamente tenemos esta cita semanal con la Fundación Ora Jaén y vamos a hablar acerca del tema que tiene que ver con el orgullo, ¿sí? El orgullo, de hecho, es una amidad muy negativa, ¿sí? Dicen los jajamín que el orgullo puede sacar a la persona de este mundo, o sea, puede hacer que pierda el mundo venidero. Entonces la persona puede decir, no, pero es que yo, por ejemplo, soy una persona que observo las 7 leyes de Noah, ¿sí? O soy una persona, digamos, que cuido mis votos, si es judía, y piensa que el orgullo es una amidad que es normal, que es parte, digamos, de su carácter, de su personalidad, pero la Torá es muy tajante en cuanto al orgullo. Entonces vamos a definir, estoy tomando aquí el libro Una tacita de café con Musar. Baruch Hashem es un trabajo que lo hicieron los estudiantes del proyecto educativo de la Yeshiva Virtual Latinoamericana y vamos a ver acerca de este tema que la idea es que nos ilustre realmente qué es el orgullo. Tenemos que cuando hablamos del orgullo, son conceptos que se están relacionando, el orgullo, la soberbia, la vanidad, van de la mano, ¿sí? Entonces de ahí hay que entender algo bien importante y es que el orgullo puede definirse como una autoestima exagerada, ¿sí? O sea, no es malo el tener autoestima, el tener el valor, el quererse, el amarse, pero cuando la persona, digamos, permite que sea dominada por su ego, porque eso tiene que ver con el ego de la persona, ¿sí? Entonces de ahí la persona se vuelve mal agradecida. Y ese orgullo lo va a llevar a mostrar soberbia. Y puede llegar a la arrogancia. ¿Ah? Puede estar muy cerquita de la arrogancia. También, exacto, puede estar muy cerca de la arrogancia, pero lo más que todo es que va a expresar es malagradecimiento. El orgullo expresa malagradecimiento ante Hashem y ante los demás. Entonces, de ahí dice que la persona que es orgullosa no suele, digamos, valorar en cierta manera la ayuda que le brindan, ¿sí? Sino que la paga con olvido, rencor o resentimiento. O sea, se le olvida, digamos, de alguien que le extendió la mano, de que alguien le ayudó y lo desconoce todo. También algo importante es que el orgullo es el amor desordenado a la propia existencia. El máximo grado de orgullo es considerado que no le debe nada a Hashem. Es importante para trabajar el ego, para trabajar el orgullo, estar reconociendo continuamente las bondades. Y cuando estamos hablando de Akara Aktov, es decir, de el agradecimiento, que así traduce en hebreo, es agradecimiento inclusive hacia las cosas inanimadas. Si te hacen un favor, muchas gracias. O sea, cuando la persona hace el hábito de estar agradeciendo, por decir algo, cuando yo paso por un edificio y hay un portero, me abrió la puerta, ¿sí? Yo le digo muchas gracias. Eso significa que le estoy reconociendo a la persona el favor que me está dando. Y el asunto es que cuando la persona se vuelve orgullosa, desconoce todo lo que han hecho por ella. ¿Sí? Se vuelve como independiente. Cree que ya no necesita de nadie, que es indispensable. ¿Sí? ¿Cómo? Que
que lo merece todo, o que me lo sé todo, o que se lo sé todo, pero para, digamos, trabajar el orgullo hay que trabajar la humildad, ¿sí? Pero también hay que tener, digamos, un equilibrio, porque no significa que por decir algo, todo lo que nos dicen lo tenemos que recibir, ¿sí? O sea, por ejemplo, alguien nos da un consejo, una cosa es un consejo, pero otra cosa es una imposición, ¿sí? Porque hay personas que quieren como voltear la torta y quiere, tú tienes que hacer esto, pero una cosa es si yo te digo, yo te recomiendo, yo te sugiero, ahí es donde la persona dice, pues voy a atender el consejo. Entonces, de ahí es importante como tener, digamos, ese el equilibrio en las cosas, ¿ya? Porque a veces la gente malinterpreta, dice, es que usted no escucha, es que usted no entiende, es que usted no acepta, pero a veces hay que entender que el consejo no da lugar o la gente desconoce ciertas situaciones que no es el momento o que no comprende la realidad de determinado contexto, ¿sí o no? Pero la persona que trabaja en su orgullo debe escuchar, ¿sí o no? Tomar lo que te están diciendo, esta persona tiene razón, en este caso no tiene razón, pero tampoco es como levantar una guerra, ¿sí? Sino hay que saber trabajar, a veces hay que agachar la cabeza, a veces hay que trabajar el silencio. Y en cuanto a la parte del orgullo, que está ligado a la parte del agradecimiento, es siempre ser agradecidos. O sea, con las cosas que nos pasan en la vida, en el diario vivir. Gracias Hashem porque pude hacer tal cosa. Gracias Hashem porque me levanté para este nuevo día. Gracias por esta situación que se me está presentando, que no la entiendo. Gracias. O sea, eso es humildad. Y cuando estamos hablando de trabajar el orgullo es sometimiento a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Porque a veces la persona trabaja mucho en su ego, ¿sí? Por ejemplo, alguien te dice, wow, es que, por ejemplo, usted es muy excelente en su trabajo y la persona se cree, oh, yo soy excelente. No, siempre reconocer que las capacidades, los talentos que tienes, te los dio Dios, ¿sí? Como decía un rabino, alguien que, digamos, exponga la Torá y sea sabio, Hashem puede permitir que enrede sus palabras y diga una cosa que no es, ¿sí o no? Todo viene del cielo y hay que reconocer esa parte. Siempre tenemos que reconocer que es Hashem el que da la sabiduría al ser humano. Dice en la Torá que cuando se iba a hacer el Mizkan en el desierto, Hashem dotó de sabiduría a Bezalel, ¿sí? ¿Para qué? Para que construyera, para que diseñara. Así es lo mismo, ¿sí? Hashem es el que hizo nuestro cuerpo, es el que hizo el intelecto superior, el que hizo todo, pero nosotros debemos reconocer que es Hashem, que las bondades, como dice la Torá, no sea que construyas casas, vivas en ellas, tengas bendición y digas, ¿quién es Hashem? Y te olvides de Hashem. Siempre debemos reconocer, por eso cuando nos tomamos, digamos, puede ser un jugo, nos comemos una manzana, agradecemos a Hashem, le estamos dando el lugar. Cuando la persona, digamos, no agradece, ¿qué está haciendo? Está diciendo, esto yo lo merezco, esto es mío, esto por mi mérito. Pero cuando alguien me dice, mira, ¿quieres agua? ¿Quieres algo? Yo debo ser agradecido, ¿sí? Porque la persona que es malagradecida, tarde que temprano, va a renegar de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, de ahí es necesario que trabajemos en esta midá que no es buena, ¿sí? Puede sacar a la persona del mundo. ¿Por qué? Porque la puede enfocar en el materialismo. O ella misma se puede situar como un ídolo, ¿sí? Intocable, ¿ya? La persona con orgullo no es capaz de reconocer sus errores, ¿sí? Entonces es importante uno revisarse, bueno, en esto fallé, sí, debo pedir disculpas, o en esto debo mejorar. Ahora,
En cierta manera, el orgullo es un exceso de estima de uno mismo y hacia los propios méritos. Es la falta de verdad, suele ser el origen de muchos males de conducta como prepotencia, ¿sí? Presunción. Hay personas que presumen mucho, yo, y se quedan en el yo, ¿sí o no? Siempre reconocer que todo lo que tenemos es de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Dice, prepotencia, presunción, vanidad, arrogancia. La persona utiliza el orgullo para tapar o enmascarar sentimientos de inferioridad. A veces el que es orgulloso, ¿qué pasa con él? Tiene como una máscara, ¿sí? Donde está ocultando miedos, donde está ocultando temores. Entonces se muestra como, por ejemplo, el más imponente y todo. O sea, cuando estamos hablando de trabajar en equipo, digamos una empresa, un grupo de personas, hay un liderazgo, siempre hay que de alguna manera involucrar a las personas, pero no es que hagan, venga, vamos a hacer, vamos a limpiar, vamos a organizar, vamos a hacer, ustedes que sugieren, ¿sí? O sea, eso es importante. ¿Qué hizo Moshe? Necesitó la ayuda de su suegro, Yitro, ¿sí? Le dijo, mira, tú estás en las tareas más pesadas, pero también puedes delegar. Entonces, de ahí, dice que el que es orgulloso se cree autosuficiente y piensa que no necesita de nadie. Todos en la vida necesitamos en algún momento escuchar, ¿sí? Asesoría, mira, puedes hacer esto, por ejemplo, digamos, puedes emplear esta estrategia a nivel empresarial, ya, el propio esposo, creo que estás fallando en esto, y puede pasar que la mujer, por nada más de pensar, es que si yo cedo, estoy debilitándome, ¿sí? Yo no le voy a ceder a él, no. A veces hay que agachar la cabeza y decir, sí, mi esposo tiene razón. O sea, a mí me ha tocado pensar y decir, él me dijo algo, sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque a veces por orgullo por el orgullo, perdón, se puede causar una pelea, simplemente. ¿Qué decimos, por ejemplo, en Judeo y Moses, Shalom Birumá? O sea, agachamos la cabeza para recibir la paz, ¿ya? Entonces, a veces la gente está como a la defensiva, ¿sí? Tenemos una historia, la verdad, muy ilustrativa acerca de Naamán, ¿sí? Que era un soldado muy importante en el ejército asirio, y él ve al profeta que escucha por allá, ve a tal persona se sanó, él sufría de lepra, y él se imaginaba, cuando yo vaya, a mí me van a extender un tapete rojo, ¿sí o no? Porque yo soy Naamán. Y como decimos aquí en Colombia, y mucha gente lo dice, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Sí o no? Entonces de ahí, él se imaginaba que el profeta le iba a rendir honores. Naamán, viniste a verme, ven, siervo, yo te rezo y todo, para que él se sane. Esa era la mentalidad, ¿sí o no? Y Hashem trata a las personas en el orgullo, en cierta manera, en sentido de que a veces las cosas no salen como tú quieres. Y cuando no salen como tú quieres, ahí es donde está la prepotencia, el ego de la persona, y dice, ¿cómo así? Y se enoja, la persona vive enojada, amargada, triste porque no salen como ella quiere que salgan. Naamán pensaba así, yo creo que el profeta me va a ver, inmediatamente va a rezar por mí y se va a ir la lepra, porque así es como yo tengo el cuadro completo de lo que va a pasar. ¿Qué pasó? El profeta, sí tenía esa nebuá tan desarrollada, que él es como si él hubiera sentido o visto el ego de Naamán, el orgullo, y ni siquiera lo determinó. ¿Qué le dijo? Vaya, báñese en el río Jordán y vas a quedar limpio. Pero era tanto el orgullo de Naamán que no quería ceder. Se iba a perder una bendición. Y eso pasa a veces con el asunto del orgullo.
Hashem nos tiene una bendición grande, pero como está tanto el ego posesionado, es que soy yo, es que yo quiero que esto pase así, y si no pasa así, ya se me derrumbó el mundo, ¿sí? Entonces Hashem te dice, todavía no mereces la bendición, no es como tú crees, ¿sí? Yo te tengo este plan, yo quiero que las cosas pasen así, no es como tú crees, así que debes ceder. Cuando a él le aconsejaron, le dijeron, pero vea, simplemente el profeta no te está pidiendo una cosa del otro mundo, vaya, sumerjas en el río 7 veces y listo, y queda sano. ¿O vale más su orgullo? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por orgullo? ¿Sí o no? Relaciones interpersonales por orgullo. Porque a veces a la persona le cuesta reconocer que han fallado. ¿Sí? O siempre piensa que tiene la razón. Yo tengo la razón, segundo punto, tengo la razón, tercer punto, tengo la razón. A veces es importante reconocer que el otro tiene la razón. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Entonces, cuando Naaman da el paso, deja o vence el orgullo, ahí es donde él salió sano. La pregunta es, ¿cuántas veces como seres humanos nos podemos comportar como Naaman? Tenemos pensado un día, el día va a ser así, queremos algo así, y Hashem nos dice, mis planes no son esos, no es como usted quiere, usted a veces invierte tiempo, energía en cosas y no sale como tú querías. Y la persona como no sale como quiso o como pensó que iba a salir la situación o los resultados de lo que quería, se enoja, se molesta o quiere imponerle a los demás lo que ella piensa. ¿Sí o no? Y vive enojada, molesta, y eso no es bueno. Entonces de acá hay algo importante, que les cuesta mucho tener empatía. Les gusta que otros les muestren adoración, sumisión, son engreídos en vanagloriarse de bienes materiales. ¿Sí? Yo no sé si ustedes entienden la palabra chicaneros. Les encanta estar diciendo, yo tengo por allá unas propiedades y yo hice esto. Hablan mucho de la parte material, ¿sí? Entonces dice, o espirituales, les gusta ser vistos, admirados, estimados, honrados, alabados por los demás. Tremendo ese tema, ¿cierto? Ahora, el orgullo tiene un lado opuesto que podríamos decir por el lado positivo. El orgullo sano es distinguible en que nos valoramos. Debemos tener autoestima, ¿sí o no? Primero, reconocernos que Hashem nos hizo como creación, que en este mundo hay muchas personas que tienen diferentes talentos, que los podemos complementar, ¿ya? Pero hay el orgullo de reconocer siempre, como yo dije, que lo que Dios nos da viene de Él. Dice por ahí una frase que el mejor médico se va para el infierno. ¿Por qué? Porque cuando el médico no tiene temor de Hashem, él dice, es que yo salvé esa vida, es que yo hice tal cosa, ¿sí o no? Entonces esa persona se está situando en yo soy realmente el que hice, ¿sí? Entonces de ahí, cuando la persona más bien enfoca el orgullo en un orgullo de qué, el orgullo del temor divino, me siento orgullosa porque tengo temor de Hashem, me siento orgullosa porque pude estudiar este libro de Torah, me siento orgullosa no por encima de los demás, sino orgullosa, satisfacción más que todo, porque pude ayudar a alguien, pude cumplir una mitzvah. Me están captando la idea, ¿sí? Sí. Entonces, dice, el que busca honores, los honores huyen de él, ¿sí? Pero cuando la persona no busca honores, van a llegar, ¿sí o no? Va a haber un reconocimiento, va a haber un valor, pero cuando la persona es orgullosa, no se siente feliz si no la halagan, ¿ya? Entonces, como no me halagaron, como, ay, se me derrumbó el mundo, como no fui el centro de atención, ya nadie me quiere, nadie me ama, todos me odian, ¿sí me hago entender? ¿Sí? Entonces de ahí es importante
que nosotros tengamos claro el trabajo que tenemos que hacer espiritual, o sea, ese taller de cualidades, un taller de cualidades que requiere darle con martillo y con cincel a la parte del ego, ¿sí? Cuando la persona se da a los demás, cuando la persona tiene que hacer lo que debía hacer. O sea, usted no hace una misbah porque usted es muy espiritual o porque usted es una buena persona, sino que, por ejemplo, cuando alguien te halaga y te dice, wow, lo que hiciste por mí, responda, se hizo lo que se debe hacer. ¿Sí me entiende? O Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque eso te está reconociendo que está, digamos, escrito en la Torá, que debes ser generosa, que debes darse de acá, que es ayudar, ¿sí? Que Hashem te dio los medios para que pudieras cumplir esa misma, ¿sí? Y eso también incumbe a todo lo que es los Benei Noach, ¿sí? Por ejemplo, cuando ayudamos, digamos, a nuestro prójimo, visitamos a un enfermo, le damos una sedaca, ay, usted cómo es de linda, cómo es de buen corazón, o los hombres, como vea, tan buen amigo, tal cosa. Todas esas cosas son de Hashem. ¿Cómo es el creador? Dador, ¿sí o no? Entonces siempre hay que reconocer esa palabra. Yo creo que cuando me dicen algo digo, Baruch Hashem es el que da la sabiduría y se debe hacer lo que se debe hacer. Es decir, lo que ya está escrito. Simplemente somos como el vehículo, estamos cumpliendo lo que tenemos que hacer. Ahora, orgullo por espiritualidad, ¿sí? Por el crecimiento que se ha tenido, pero no para opacar los demás, ¿sí? Hay personas que creen que ya se las saben todas, porque estudiaron unos cuantos libros de Musar, de ética judía, o de filosofía no ágida, o estudiaron la Biblia, no sé, la Torá, y ya se creen, ¿sí? Hay que cuidarse mucho de eso, ¿sí? Porque todos los días se aprende, uno aprende de los de otras personas. Por ejemplo, acá en las intervenciones que hacen en Aurora Jaina, hay señoras que hablan cosas muy buenas, muy interesantes, yo aprendo de ellas. De todos aprendemos. Exacto, como dice el Pirkei Avot, ¿quién es el sabio que aprende de todos? Exacto. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario. Las escucho, por favor, las cámaras. Deben de ser tan tímidas. No se escondan. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La escucho. Vamos a cerrar aquí para que no se escuche el ruido. Dale, bien pueda. Sí, Ana Gali, bien pueda. Te damos la palabra. ¿Cómo qué ejercicios recomendaría para, bueno, a veces es muy difícil el hecho, a veces uno tiene mucho ego? ¿Qué ejercicios recomendaría para trabajar el ego? Ok, hay dos puntos bien importantes. Yo les he dicho en algún momento que siempre hay que revisar las acciones de uno cuando pasa una situación. ¿Sí me entiende? O sea, uno tiene que asumir situaciones o decir, por ejemplo, digamos, una persona tuvo una discusión con alguien o la persona te está diciendo algo, te está dando un consejo y usted decir, bueno, esta persona tiene razón en este punto. O si yo la ofendí, o sea, la ofendí, hay que pedirle perdón, ¿sí o no? Ese es el punto, eso es bajarse como ese pedestal. Otro punto bien importante, no ofenderse tan fácilmente. No sé si han escuchado una frase que se está usando mucho y es la generación de cristal. ¿Sí? Me disculpan, yo puedo decir, Baruch Hashem, ¿sí? Yo soy profesora, maestra, y ¿qué es lo que pasa? He escuchado que, por ejemplo, he visto que los niños, los adolescentes, no están siendo fuertes emocionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque están en una cultura
que todo se lo estás dando, todo, no hay esfuerzo de nada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cualquier cosa los derrumba emocionalmente, o por ejemplo, si se tropezó, entonces ya sé como que se les acabó el mundo. Por ejemplo, cuando estábamos, digamos, en generación anterior, uno se golpeaba y uno salía corriendo, ¿ya? El niño ya, no, hay que hacer una radiografía, hay que llevarlo al hospital. O sea, hay un sobreproteger a los niños y a los adolescentes. Y los niños y los adolescentes necesitan también experimentar la frustración. Porque si ellos no la introyectan, no trabajan la frustración, no tienen las herramientas emocionales para superarla, van a ser adultos temerosos. ¿Me comprenden? Entonces estamos en una generación donde lastimosamente la gente es muy débil emocionalmente. Porque te dicen una cosa, ya es una ofensa. Ya me estás ofendiendo, ya me estás insultando, ya me estás gritando, ¿sí? Y a veces no se diferencia cuando una persona te está dando los argumentos y el respeto, pero te dice, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto, me parece que esto no es así, ¿sí o no? Ah, usted sí es orgulloso, usted sí es orgullosa, es que usted no escucha, no se trata de eso, hay que saber diferenciar a veces, ¿me comprenden? Porque cuando yo ofendo al otro, es que tú eres un estúpido, es que tú eres una estúpida, una tonta, ¿sí o no? Yo estoy ofendiendo. O es que, o sea, uno le está, digamos, en ese momento descargándose con la persona, la puede ofender. Pero si yo, por ejemplo, me siento irrespetada, yo puedo decirle a una persona, un momento, aquí hay un límite. ¿Sí me comprende? Que es diferente. Y eso no tiene nada que ver con el orgullo, porque es que a veces la gente mezcla una cosa con otra. Es como el asunto de la humildad. Eres humilde, anda con la ropa andrajosa, rota, con bajo perfil, porque eres humilde y no puedes tener orgullo. No. No, ahí estamos hablando un problema de autoestima. Claro. ¿Sí o no? Yo puedo estar bien organizadita, bien bonita, ¿sí o no? Pero el corazón lo tengo humilde. No me estoy sintiendo mayor que los demás, pero estoy bien. ¿Me comprenden? Entonces, de ahí, lo que estamos hablando, no ofenderse tan fácilmente es eso, que hay personas que se ofenden por todo se ofenden. Hay que trabajar mucho en esa parte de ser fuertes emocionalmente, de entender los mensajes. Oye, esta persona me está diciendo algo y no es que me está insultando, está incómoda por esta situación. ¿Yo por qué lo voy a tomar a mal? ¿Sí? Otra, quitarse de encima la necesidad de tener siempre la razón. A veces hay personas o a veces nos portamos siempre tengo la razón, pero cuando alguien te dice y usted evalúa y dice, venga, no, sí, esa forma tiene la razón, tengo que cambiar en eso, ¿sí? Tengo que mejorar en eso. Y eso aplica en las relaciones con la pareja, ¿sí? En la convivencia como tal, eso aplica, digamos, la convivencia con la familia, con los hermanos, con el papá, con la mamá, digamos, las relaciones laborales, que la empresa, en todo, ¿sí? Entonces es eso, escuchar al otro, escucha al otro, que tal vez esa escucha está equivocado, pero escúchalo, ¿sí? Porque siempre estamos dados esa inmediatamente a refutar y no escuchamos. Ya escuchamos al otro, vemos, no, no tiene la razón, está equivocado, pero tampoco maltratar al otro. Tenemos, superar la necesidad de sentirse superior a los demás. ¿Qué dice el Pirkei Avot? ¿De dónde vienes? De una gota fétida, ¿sí? ¿De dónde vas o a dónde vas? A una cama llena de gusanos. ¿Sí o no? Todos ante Hashem somos carne y hueso, físicamente, ¿sí o no? Tenemos una Neshama que es eterna, que Él nos la dio. Él es el que nos permite vivir. Si Akadosh Baruj Hu dice, usted no va a vivir más, nos fuimos de este mundo, ¿sí o no? ¿Y en qué se vuelve el ser humano? Polvo. Se vuelve polvo de la tierra. Entonces, de ahí es entender siempre, tener esa conciencia, ¿sí? De no sentirse superior a los demás. Todos somos iguales, ¿sí o no? Y también hay que diferenciar, bueno, todos somos iguales, pero digamos,
por ejemplo, digamos, una institución religiosa. Obviamente, hay un rabino, hay unas autoridades, hay una rabanil, hay unos maestros, en fin. Pero obviamente, ante Hashem, todos somos iguales. Darle un toque de felicidad y humor a la vida, ¿sí? Es importante sonreír. A veces hay cosas, como yo decía, que no salen como queremos. Qué bueno sacar humor de eso, ¿sí o no? Y en eso yo rescato, por ejemplo, digamos, la cultura venezolana, porque a veces, jajaja, no hay agua, jajaja, y se ríen y todo eso. Qué importante es ese punto, ¿sí o no? Y pensar que no somos más porque nos alaben, ni menos porque nos critiquen. Lo que somos delante de Hashem, eso somos y nada más. Es decir, el ser humano debe estudiarse, y es difícil estudiarse uno mismo. Es fácil estudiar, criticar, juzgar a los demás, ¿ya? Pero que usted le diga, venga, estúdiese usted, mírese con su propio espejo cómo es usted. A lo mejor usted también lo va a llevar a un extremo. Todo es malo, ¿sí? No se va a las virtudes, pero es importante poner en la balanza, es que yo tengo esas virtudes, ¿sí? Tengo estos defectos, pero no ver los defectos o las medidas negativas como algo que ya me condené, porque hay gente que tiene la idea como de que se va a condenar, que ya todo está perdido, sino oportunidades que yo tengo, esas debilidades las tengo que fortalecer. Ejemplo, si una mujer es muy gritona, tiene que mejorar eso, el tono de la voz, de que grita, de bajarse, hablar con paciencia, hablar suavemente, ¿sí o no? Que es muy orgulloso, muy orgullosa, entonces tiene que trabajar más la parte de la negación, del ego, de ser más humilde. Ok, recordar siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ojo. Y ante quién estamos destinados a dar cuenta. Estamos hablando de Pirkei Avot 3.1. Mantener la humildad en todo momento. Cuando la persona es sencilla, cuando la persona es humilde, más atrae a los demás. Pero cuando la persona es más orgullosa, más aleja. ¿Ya? Entonces, si usted quiere que las personas lo aprecien, la amen y todo, sea más sencilla, sea más descomplicada, ¿ya? Eso atrae, qué rico. Vos tenés un perfume que se llama sencillez, tan bacano, tan chévere. O sea, eres amado. Y por ende, cuando las personas te aman, eres amado por Hashem. Eso es un signo bonito. Cuando las personas te aman, significa que Hashem también te ama. Tenemos acá, hay muchas misbot que hacer y algunas son agradables y fáciles de cumplir, incluso hasta obtenemos un tipo de ganancia, otras requieren de nuestra dedicación. Venimos a este mundo, lo dijimos, con un contrato firmado, el alma firmó cosas que nosotros en este cuerpo no sabemos, que firmamos. Y nos van a presentar situaciones donde de alguna manera son pruebas de la vida y van a sacar o lo peor de nosotros o lo mejor de nosotros. Pero a nosotros depende tomar la decisión, ¿sí? Tenemos días que somos unos sadiquín, somos unas adequé, mejor dicho, mujeres justas, hombres justos, wow, ¿sí? El chulito del 10. Pero tenemos otros días que, mejor dicho, los desconocemos, ¿sí? O sea, fallamos. Pero no es quedarse ahí, sino es ser resilientes espirituales. Bueno, esta situación, yo fallé, yo caí, yo no mejoré, voy a trabajar en esto. ¿Sí? Hay un video que lo tenemos en Spa para el Alma que habla acerca del enojo. La gente cae mucho en el enojo y a veces se siente culpable porque hay unos que, digamos, quieran los vasos de la casa, quieran los vidrios, ¿cierto? Ya eso es algo anormal de ese comportamiento. Hay gente que es neurótica, pero hay gente que quiere transformarse, que quiere mejorar en el enojo. Entonces, de ahí, por ejemplo, consultar libros de Musar acerca de trabajar esa unidad, pero no es darse como ese golpes de pecho, como decimos aquí en Latinoamérica, sino qué dice el judaísmo acerca, qué dice la Torah acerca del enojo, cómo lo tengo que trabajar. Y hemos hablado acerca de esos tips. Entonces, si usted, por ejemplo, ha detectado con esta clase, uy, en ese termómetro espiritual todavía me falta mucho y tengo mucho orgullo.
¿sí? Hashem no está con el orgulloso, no le gusta, ¿sí? ¿Cómo llegó Eliab, el que era el candidato para ser el rey de Israel? Que eso lo hemos trabajado esta semana. Yo me imagino que llegó, yo voy a ser el rey de Israel, mire ese porte, ¿sí? Yo tengo el temperamento, el carácter, ¿sí? Y vio el profeta Shemuel y dijo, este es, vea ese porte, ¿sí? Como impone, ese es el que va a manejar el pueblo de Israel. Y Hashem que dijo, esas cualidades no me sirven. Le dijo, por allá hay uno que no le prestan atención, ¿sí o no? Esa familia se olvidó de él, el rey David. Porque el rey David actuaba conforme al corazón de Hashem. Es como Moshe Rabenu. Dice, y Moshe hizo lo que Hashem le dijo. Hashem le decía, Moshe, vas a hacer una menorá de tal y tal manera, y dice la Torah, ¿sí o no? Y Moshe hizo como Hashem le dijo, ¿sí? Y es reconocido como el sirviente fiel de Hashem. Era humilde. Moshe, cuando veía que sus hermanos necesitaban ayuda, inmediatamente era esos hombres que paran la brecha, como dicen las Selijot, ¿sí? Que ay mismo Hashem, por favor, el pueblo de Israel les dolía. Dice que él se fue también cuando estaban ellos en la penuria, haciendo los ladrillos. O sea, él se identificaba con el dolor. Y eso es precisamente también la humildad, digamos, de un líder. A mí me duele el otro que le está pasando, la situación que está viviendo, ¿cómo ayudo? ¿Sí? No busca es, sírvanme, cuídenme, ¿qué me dan ustedes a mí? Sino, venga, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos trabajar en esto? Y eso significa mantener también la humildad en todo momento. A veces hay que decir, no sé, tengo que consultar, ¿sí? Porque no las sabemos todas. Los grandes jajamín siempre tienen un rap adelante de ellos para consultar. Y me disculpan, pero hay personas que a veces empiezan el camino de la Torá y piensan que se las saben todas, ¿sí? Es importante tener a un rap de cabecera. Es importante tener maestros que te indiquen, que te asesoren cómo son las cosas. Eso es humildad, ¿sí? Entonces, quedamos en esta parte, dice, mantener la humildad en todo momento. Entonces, estamos en ese examen de la vida donde vamos a darle como a ese arco y flecha, darle en el blanco, cuando trabajamos y decimos, wow, no dije la shonará, ¿cierto? Wow, por ejemplo, no juzgué al otro. Eso es ya estoy mejorando en mi orgullo, ¿sí? Ya estoy trabajando, cuando no estoy criticando, juzgando al uno, al otro. O sea, yo estoy diciendo, estoy trabajando en mi humildad, ¿sí? O, por ejemplo, le di ahí en el blanco cuando tomé una actitud de humildad, no busqué reconocimiento. ¿Sí me comprendes? Como todo un compendio que tiene que ver con esta humildad, pero también lo podemos enfocar en lo positivo, es orgullo. Qué rico la Torah que he aprendido, ¿sí? Qué bueno, Baruch Hashem. O de cierta manera, como esa competencia buena, ¿no? Yo tengo que aprender más Torah porque me falta más al pie de tal persona, ¿ya? Y lo último es que en Akara Atop, que es agradecimiento, que hablamos al principio de este shur, que no solamente hace esa referencia o esa relación cuando estamos hablando, cuando no hay Akara Atop, o sea, agradecimiento, ahí es donde aparece el orgullo. Dice, sino que la cara Atop tiene que ver con el reconocimiento del bien que hemos recibido. ¿Ya? Vamos a ver un ejercicio muy pequeño. Por ejemplo, cuando usted alimenta, digamos, un perrito, ¿sí o no? ¿Qué hace el perro? Va y le agradece después de la comida. La comida, la comida. Un animal que actúa por instinto, que él no piensa, Hashem nos está enseñando acerca de ser agradecidos. ¿Sí o no? Y a veces recibimos un bien de alguien y pensamos que es simplemente algo natural. Eso es un indicio también del orgullo. ¿Sí? Cuando uno le dice a Hashem, gracias por esto, tuve esta bendición este día, todo salió como
como yo había deseado, por ejemplo, digamos, un viaje, Hashem, gracias, porque, digamos, el autobús me trajo con bien, cuando usted se baja el autobús, gracias Señor por haberme traído, eso, ese tipo, siempre el estar utilizando el agradecimiento hace que tengas humildad, ¿ya? Entonces, humildad es también, podríamos decir, versus el agradecimiento. O sea, en ese igual, cuando yo estoy siendo humilde, estoy siendo agradecida, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, digamos, digo, no, yo no me lo merezco todo está dado por sentado, entonces yo no voy a tener agradecimiento. ¿Qué va a aparecer? El orgullo. Tremendo eso, ¿ya? Bueno, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Pregunta, comentario, las escucho. Yo no sé nada de Torah, lo que sabe de Torah es una gota en comparación a todos los seres que hay, y uno no puede ser autosuficiente. Uno no puede decir, que ya no lo sé todo, porque eso sería orgullo que me puede llevar a la arrogancia. Exacto. Entonces, o sea, es como que la sabiduría, el orgullo y la arrogancia, como muy ligadito, muy pegadito. Sí, es como que sí. la cuerda es muy finitica, ¿no? Exacto. Y uno no puede decir que yo me sé todo, que yo no necesito de un maestro, no necesito de un rabaní, no necesito de una rabaní, no necesito de un rabino. Es mentira, que uno es muy profunda. Así es. Por algo dicen que ahí se sienta cara. Exacto. Por ejemplo, que ya lo ve en la palabra de la señora Alicia, dice, cuando Hashem ordenó a Moshe Rabbeinu que golpee el río para que salga la plaga de las ranas o que golpee la tierra para que salgan los piojos, Moshe se rehusó. Moshe puede haber dicho en su orgullo, decir, bueno, yo ya soy el líder del pueblo de Israel, ¿sí o no? Y Hashem me dijo que yo tengo que golpear el río. ¿Qué hubo en Moshe? Una actitud de reconocimiento del bien recibido. No, un momento, ¿sí? O sea, el río me sostuvo a mí la canastica, ¿sí? No me pasó nada. Tengo que tener agradecimiento, ¿ya? Por ejemplo, los piojos también. No golpeó la tierra para que salgan los piojos porque de alguna manera la tierra le ayudó a tapar cuando él tuvo la situación con el egipcio. Entonces, de ahí, ¿qué nos está enseñando esto? De Moshe Rabbeinu, el líder máximo del pueblo de Israel, la humildad. ¿Sí? Yo no puedo hacer esto porque de alguna manera puedo estar faltando o no le estoy dando un reconocimiento al bien recibido. Sí, porque los objetos inanimados, ¿no? Exacto. Porque a veces uno no tiene ni siquiera la computadora o la impresora. O la maltrata, lo trata de cualquier manera, la ropa. O sea, es importante tratar bien la ropa. Hay cosas que tenemos que mejorar en el diario vivir. Por ejemplo, cuando hay falta de ese agradecimiento, de ese reconocimiento al bien recibido, eso impide la bendición. Hay personas que dicen, es que yo no entiendo por qué a mí no me funcionan las cosas, porque estoy como dando vueltas y como que nada prospera. Tal vez porque a esa persona le falta mucho agradecimiento, reconocer, solamente está viendo como lo negativo, pero cuando la persona agradece por el bien recibido, por lo que le falta, Hashem da bendición. Porque él dice, te voy a dar más motivos para que agradezcas. Ahora sí, la señora Alicia bien puede. La escucho. Sí, buenas noches, Rabanit. Mi pregunta es, ¿se debe uno callar ante la persona orgullosa o se debe uno reprender también a la persona? Lo que pasa es que el asunto con el orgulloso, a veces, o sea, prácticamente siempre nunca va a escuchar. De hecho, casi siempre el orgulloso, lastimosamente, va a tener que tocar un fondo. Porque como es el orgullo, dice que no le da la razón a nadie, entonces no hay manera de conversar con esa persona. ¿Sí me comprenden? Entonces, a veces, dice el Rabino Shalom Arush, que el cielo le manda alusiones. Como quien dice, mira, no tú es así, ¿sí o no? Y entre más orgullo tenemos como Naaman, más sufrimiento, ¿ya? Entonces hay que esperar como que, ¿cómo le diría yo?
pues la persona esté más desarmada, porque hay mucha prevención, pero es difícil comunicarse con una persona orgullosa, porque no te va a dar la razón. Cuando baje la marea. Sí, cuando baje la marea, o que la veas en otra actitud de escucha, sí, o uno le puede decir a la persona, bueno, vamos a hablar, pero si quiere, o sea, si usted está en disposición de que me escuche, hablamos. O si no, luego conversamos. ¿Por qué? Porque la persona siempre cree, más porque dice que se siente superior a los demás, dice que se ofende fácilmente, entonces es un poco complicado. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Nadie más? No sé, ¿ustedes van a decir algo? Rabanit, buenas Bueno, noches. Edith, sí. Buenas noches a todas. Una pregunta. ¿Existe la posibilidad de que, bueno, una persona es muy orgullosa y no reconoce ni sus éxitos ni sus fracasos que provienen de Hashem, pero existe la posibilidad de que él en algún momento, bueno, Hashem lo pueda ayudar a caer en cuenta de que de que su orgullo lo está perjudicando de muchas maneras? Y esa es la pregunta para O sea, Sí, un mira, castigo. siempre Hashem, sí, disculpe, ¿ya terminaste? Perdón, sí. Siempre Hashem nos está haciendo alusiones. Siempre nos habla a través de cosas. Ejemplo, lo que yo decía en algún momento, la persona que es enojona va a tener más pruebas de enojo. No le va a funcionar. Por ejemplo, digamos, siempre no le resulta, se le dañó una cosa, se le dañó la otra, lo dejó el tren. Pruebas de la vida para que mejore, para que le muestre, mira, tú eres muy enojón, ¿sí o no? O también se le van a presentar circunstancias como para que, por ejemplo, el que es criticón, ¿ya? Para que a ver qué vas a trabajar, o sea, cuál va a ser tu examen, cómo vas a reaccionar ante esto. Reconozcamos que nosotros tenemos Behiraushi, nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros tenemos la decisión de decir, se me está presentando esta situación para yo criticar, para yo juzgar, pero yo puedo decir, no opino. ¿Sí me entiende? O sea, usted no va a tener un ente espiritual que te va a obligar, diga la Shonara, no, para nada. O sea, su decisión, el temor divino es una decisión de uno. Ahora, el que es orgulloso, como le digo, o sea, eso puede desencadenar más cosas, lo que es la arrogancia, si esa persona no se da por entender y el cielo le mueve el suelo, sí o no, el piso suavemente, pero no lo entiende, pone cosas más fuertes. ¿Ya? Eso lo dice el Rabino Shalom Arush, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasó con Yonah? Yonah decía, no, yo voy a ir a enseñarles a esa gente, no, yo hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Dijo Yonah, yo compro mi boleto y chao pescado, me fui de aquí, ¿sí o no? Y Hashem que empezó a mover el barco. Y luego, ¿qué pasó? Dice, la suerte cayó sobre Yonah, porque él está huyendo, digamos, de la misión. Cuando estamos hablando de la misión de vida, hay gente que tiene la idea de la misión de vida, es ser un gran cantante, es salvar a los niños del mundo de la pobreza, ¿sí o no? Hay gente que tiene, digamos, actividades muy loables, que tienen fundaciones, pero una misión de vida puede ser de un odontólogo, trae sonrisas a la vida, o de una mujer que trabaje, por ejemplo, cuando sea estilista, poner una mujer bien bonita para que su esposo más la aprecie. O sea, todos tenemos misiones diferentes. Hay unos que tienen misión religiosa, hay otros que tienen una misión social, en fin, pero a veces la gente enfoca mi misión de vida estando. No, la misión principal es trabajar en sus midot. Tiene que concebirse como un alma que tiene que trabajar en la vida, que tengo que mejorar, ¿sí? Que tengo que trabajar yo, como yo decía, coger como digamos una carpintería espiritual y decir, uy, a mí me falta darle mucho cincel, ¿sí? Hay que coger un formol y hacerme duro, por ejemplo, en el asunto de la Shonará. Cuando usted ve que usted siempre está hablando del uno, del otro, o usted dice, mire, la gente te dice, es que tú eres muy orgullosa, yo siempre orgullosa, y usted dice, pero sí, yo como que soy muy cabecidura, no le doy la razón a nadie, o soy muy cabecidura, en el caso de hombres que dan este video, ¿cierto? Entonces es trabajar, soy muy enojón, muy iracundo, envidioso, egoísta,
¿Qué significa? Tienes una misión en la vida, trabajar mi don. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver que con Naamán el orgullo fue tal que se iba a perder esa bendición. Entonces, Hashem, de alguna manera, a veces al orgulloso le llama la atención de varias maneras. Puede ser por la parte económica, puede ser también que permita, de alguna manera, una ilusión del cielo, una enfermedad. Sí, a veces hay gente que necesita realmente isurim, sufrimientos, porque es tanto el orgullo y Hashem le está diciendo, mira, te estoy hablando, ¿sí o no? Pilas con esto y con cosas pequeñas, y no les dan por entendidos, pero a lo mejor van a necesitar sufrimientos más fuertes. Had Shalom lo ¿Sí? ¿Quedó respondida tu pregunta? Sí, totalmente. Gracias. Sí, gracias, totalmente. Ok. ¿Quién más? ¿Nadie más? No, yo quería decir algo. La verdad es primero que justamente pues, pienso que cada persona tiene algo que trabajar siempre con parte de un poco de orgullo cada persona se da. Sino que me quedo siempre ahorita con la enseñanza, por ejemplo, de que ser agradecido te lleva a la humildad. Claro. Ser agradecido. O sea, el agradecimiento en el sentido del reconocimiento del bien recibido, ¿sí o no? Por ejemplo, digamos, de un estudiante hacia su maestro. ¿En qué sentido? Yo agradezco, por ejemplo, digamos, lo que recibí, pero también yo tengo que llegar a un momento, si yo veo que la enseñanza que me están dando o ya no me está beneficiando, yo reconozco lo que recibí y no significa, digamos, denigrar de esa persona, obviamente, pero yo digo, hasta este punto, o veo que, por ejemplo, digamos, mi maestro está equivocado en este punto, yo tengo que seguir mi camino. ¿Sí me comprende? Eso sería otro punto. Y otro es la humildad, cuando mi maestro me corrige. Mira, eso no te conviene, mejora. Entonces, a veces, como decimos la generación de cristal, la persona se desbarata y dice, es que, por ejemplo, usted no tiene la razón, porque me está hablando así, tal cosa. Y eso a veces pasa, por ejemplo, a nivel espiritual. Digamos, a nivel religioso, usted le dice a una persona, mira, eso no es actuar así, y lo toman a mano. Entonces, de ahí hay que hacer mucho trabajo. Yo siempre he dicho que para ser maestro, primero hay que ser, ¿qué? Alumno. Y eso es un principio de humildad, reconocer en judaísmo hay mucho cabot. Por ejemplo, viene un rabino, uno se pone de pie, ¿sí? El respeto, digamos, a los ancianos, el respeto también a los padres, pero también, digamos, el respeto a los padres, a las autoridades, también dice un límite. Venga, si su papá le dice que quebrante la Torá, o sea, no la puede quebrantar, porque primero es Hashem. ¿Sí me entiende? Todo tiene como su límite, porque hay gente que se va al punto de decir, no, es que yo tengo que hacer la voluntad de mi papá, yo tengo que hacer la voluntad de mi mamá, y eso lo lleva a que de pronto una pelea de Shalom Bait. Entonces hay que saber más si mi papá y mi mamá tienen razón, esposo se no tiene la razón, o esposo se no tiene la razón, y eso genera esa tensión en la pareja. Entonces, por eso, Baruch Hashem tenemos la Torah que nos dice, venga, ese es el equilibrio, ese es el camino, eso es como tú debes ser hijo, eso es como tú tienes que ser esposo, eso es como tú tienes que, de alguna manera, trabajar en las relaciones interpersonales. De pocas palabras, somos almas que venimos a ¿qué? A trabajar y a rectificar. Ok, no hay ninguna intervención, entonces finalizamos el encuentro de esta noche. ¿Listo? Bueno, cuídense mucho y Shabbat Tov. Muchas gracias, Ronnie. Buenas noches. Muy buenas noches. Chao.